Hola amigos y amigas, espero se encuentren bien, ya terminando las vacaciones. Espero que hayan disfrutado de las vacaciones y se encuentren con pilas recargadas para este segundo semestre que se viene con todo. Aquellos en su internado, en su práctica o bien cursando materia teórica. Espero este video les sirva y les ayude por ahí en su práctica o en los ramos teóricos. Bueno, hoy día hablaremos de preeclampsia, eclampsia y HELP. En el siguiente video lo mostraré. Corre video. La preeclampsia es parte del síndrome hipertensivo durante el embarazo, que se diagnostica después de las 20 semanas de gestación en una mujer con presión arterial normal en controles previos, asociada a la aparición de proteinuria. Los diagnósticos son hipertensión y proteinuria. Primero vamos con la de hipertensión. Esta se efectúa con una presión arterial mayor a 140-90 milímetros de mercurio en dos ocasiones separadas por 6 horas. Mientras que la proteinuria, lo que caracteriza a la preeclampsia, además de la hipertensión, es la presencia de proteinuria, definida como la excreción urinaria mayor a 300 miligramos de proteínas en 24 horas. Esto quiere decir que tenemos 3 cruces. Si tenemos 4 cruces, sería mayor a 1 gramo en 24 horas. Es una correlación que se da como cualitativo. Pero hoy en día se utiliza el índice de proteinuria-creatinuria en una muestra aislada de orina como prueba de tamizaje con un valor de 300 miligramos gramos. Pero si el índice de proteinuria-creatinuria es mayor a 300 miligramos gramos, debe solicitarse una proteinuria de 24 horas. El edema es frecuente durante el embarazo y suele estar presente en pacientes con preeclampsia. Sin embargo, dada su baja especificidad, su presencia dejó de ser considerada un criterio diagnóstico de preeclampsia. No se considera criterio diagnóstico, pero se considera edema patológico cuando es generalizado y compromete las extremidades superiores y la cara. También se considera anormal una ganancia de peso de 1 kilogramo semana. Es por ello que se debe llamar la atención al médico o matrón tratante un aumento de peso de 4 kilogramos o nutricionista en un mes, en 2 controles, especialmente si está asociado a edema de cara y manos. Existen otros 2 exámenes que resultan de utilidad en el diagnóstico de preeclampsia. Si bien no forman parte de los criterios diagnósticos, estos son uricemia y hematocrito. El nivel de ácido úrico en uricemia aumenta el plasma de pacientes con preeclampsia. En niveles mayores a 5 miligramos de decilitro son sugerentes de preeclampsia. Mientras que el hematocrito, las pacientes con preeclampsia suelen estar hemoconcentradas. De este modo, un aumento de más del 2% respecto del hematocrito previo sugiere hemoconcentración y por tanto una preeclampsia. Los criterios de diagnóstico para la preeclampsia que usamos hasta hoy son los de hipertensión de comienzo en la segunda mitad del embarazo asociado a proteinuria. Sin embargo, la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en Embarazo, en sus siglas ISSHP, y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología acordaron que es posible diagnosticar preeclampsia en ausencia de proteinuria, siempre que se presenten otros síntomas clínicos de la preeclampsia. Se redefine la preeclampsia como hipertensión de nuevo presente después de las 20 semanas de gestación, combinado con proteinuria mayor a 300 miligramos día, la plaquetopenia menor a 100.000 por microlitros, elevación de transaminasas al doble de su valor basal, aumento de la creatinina sérica mayor a 1,1 miligramos de decilitro o el doble de su valor normal en ausencia de la enfermedad renal, edema pulmonar o aparición de alteraciones cerebrales o visuales. Todos estos últimos elementos corresponden usualmente a criterios de severidad de la preeclampsia. Como dije anteriormente, los signos de severidad de la preeclampsia son presión arterial mayor a 160-110 milímetros de mercurio, separados por 4 horas en paciente en reposo, con 2 tomas. Trombocitopenia, recuento plaquetario menor a 100.000 microlitros. Daño hepático caracterizado por duplicación de la enzima hepática, dolor persistente y grave en cuadrante superior derecho del abdomen o epigastrialgia, que no corresponden a medicamentos y no son explicables por otra causa. Insuficiencia renal progresiva, creatinina mayor al 1,1
minigra homodicilitro o duplicada, edema pulmonar y desarrollo de síntomas cerebrales o visuales. Mientras que las características y manejo de la preeclampsia son: la preeclampsia se observa de entre un 3 a un 5% en los embarazos. Esto quiere decir que es un 50% de todo el síndrome hipertensivo durante el embarazo. Es una enfermedad propia de la segunda mitad del embarazo. Se suele denominar preeclampsia de comienzo precoz a aquellas que se desarrollan antes de las 28 y 30 semanas de gestación. Casos excepcionales son aquellos que pueden presentarse en la primera mitad de la gestación en relación a enfermedades del trofoblasto o hidrofetal severo. Como se indicó antes, el diagnóstico se efectúa en presencia de hipertensión y proteinuria significativa y en presencia o ausencia de edema, como dije en delante, que puede ser patológico. Sin embargo, la paciente con preeclampsia suele tener edema característico, de modo tal que en una embarazada con gran edema o rápido aumento de peso debe ser sospechoso el diagnóstico de preeclampsia. En ausencia de proteinuria, el diagnóstico debe sospecharse si la paciente presenta hipertensión acompañada de cefalea intensa, epigastralgia, visión borrosa, trombocitopenia o elevaciones de las enzimas hepáticas, más conocidas como transaminasas. Hasta un 15% de las preeclampsias puede cursar con cifras tensionales normales, las cuales se sospechan por la presencia de los síntomas ya descritos, además de proteinuria. El diagnóstico de esta patología obliga a que la paciente sea derivada a un centro especializado para darle mejor manejo. Los factores de riesgo para la preeclampsia, bueno, acá existen demasiados factores de riesgo para desarrollar la preeclampsia, siendo los más importantes la hipertensión crónica y la nefropatía perdedora de proteínas. En las mujeres mayores de 40 años, las alteraciones de la microvasculatura, habitualmente en el contexto de patologías crónicas como hipertensión, diabetes mellitus 2, dislipidemia, facilitan el desarrollo de la preeclampsia. Mientras que el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos tiene dentro de sus manifestaciones la preeclampsia severa, de comienzo precoz. Aunque no existe completo consenso, las trombofilias hereditarias serían un factor de riesgo para la preeclampsia severa, diferenciándose según cada tipo de trombofilia. La cigosidad, homocigota versus heterocigota, y la respuesta de cada paciente en particular. La mola hidatiliforme también se asocia a mayor riesgo de preeclampsia, donde las manifestaciones típicas aparecen antes de lo normal. Los factores de riesgo, según magnitud de veces, enfermedad renal equivale como un 20% de veces. Hipertensión crónica un 10, historia familiar un 5, embarazo gemelar un 4, edad mayor a 40 años un 3, nuliparidad 3, diabetes mellitus insulinodependiente 2 y síndrome antifosfolipídico y trombofilia entre un 1 a un 10% de las veces. Mientras que la etiopatogenia de la preeclampsia es, desde el punto de vista fisiopatológico, la preeclampsia se caracteriza por la presencia de dos fenómenos. Una, la alteración de la invasión trofoblástica de las arterias espiraladas. Y dos, disfunción endotelial. La etiopatogenia de la preeclampsia estaría ligada a una invasión trofoblástica anormal que llevaría a una disfunción endotelial generalizada. Mientras, si la invasión trofoblástica normal, se entiende que la invasión trofoblástica normal durante la formación de la placenta se extiende hasta las arterias espiraladas o espirales de la decidua y el miómetro, reemplazando su túnica media e íntima y convirtiéndolo en un territorio placentario de baja resistencia. Este fenómeno se acompaña de una elevación de la producción de sustancias vasodilatadoras como son la prostaciclina y óxido nítrico, las que ejercen su acción a nivel local y sistémico. Si esto no ocurre de modo normal, existe una invasión parcial del trofoblasto de las arterias espirales de la decidua, no logrando invadir la porción miometral. Esto genera un aumento de la resistencia placentaria y posteriormente una alteración del intercambio gaseoso y nutricional al feto.
La placentación defectuosa promueve la liberación de factores antiangiogénicos, los que provocan disfunción endotelial y aumentan la permeabilidad muscular. La razón de estas alteraciones son controversiales, pero se ha visto la perturbación entre la interacción de receptores de las células natural killers y los trofoblastos invasor, lo que se asocia a una deficiencia en el fenotipo vascular normal, promoviendo angiogenina, interferón y el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario. Es así como la placenta de pacientes que han sufrido preeclampsia muestran material fibrinoide, atetosis e infartos placentarios como consecuencia de los fenómenos anteriores. Estos cambios característicos de la preeclampsia llevan a daños en distintos parénquimas de la madre, perturbando el funcionamiento general de los órganos y llevándola al riesgo de falla multiorgánica. Es muy grave esto. De esta forma se generan zonas de vasoespasmos muy dolorosos, agregación plaquetaria, aumento de permeabilidad capilar y finalmente una hemoconcentración, provocando edema patológico que se observa en la preeclampsia. Es un producto del aumento de esto, la permeabilidad de capilares a las proteínas plasmáticas, con la consiguiente disminución de la presión oncótica intravascular, lo que va a desarrollar esta alteración, más conocida como preeclampsia. Más conocida como esta preeclampsia. Para entender la fisiología y fisiopatología hay que entender primero la presión arterial. Está regulada por el gasto cardíaco, determinado por la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, y la resistencia periférica, que está determinado por las arteriolas sobre las que actúan la influencia nerviosas y hormonales. Ya. Durante el embarazo tenemos la primera invasión trofoblástica que ocurre en la decidua entre la sexta y octava semana. Aquí vamos a tener que las arterias espiraladas sufren un proceso degenerativo de la túnica elástica interna, ¿ya? Así posibilitando la invasión del trofoblasto, evitando la acción de vasoconstrictores, que son los tromboxano y endotelina, actuando vasodilatadores, que son el óxido nítrico y prostraciclinas, así aumentando el flujo sanguíneo y disminuyendo la resistencia periférica. Luego tenemos la segunda invasión trofoblástica que ocurre en el miometrio, entre las 16 y 20 semanas. Aquí se digiere la capa musculoelástica de la túnica media, permitiendo que las arterias espiraladas alcancen el miometrio, quedando cubiertos solo por endotelio, evitando acción de vasoconstrictores y favoreciendo la acción de los vasodilatadores, aumentando hasta 4 veces el calibre de las arterias espiraladas, favoreciendo la perfusión de espacios intervellosos por disminución de la resistencia periférica, finalizando a las 21 semanas de gestación. Eso es la fisiología. Ahora, la fisiopatología. Vamos a tener que la preeclampsia. En la preeclampsia no ocurre una segunda invasión trofoblástica. Entonces, las arterias espiraladas no pierden la capa musculoelástica, permaneciendo bajo la acción de vasoconstrictores, vasos de menor calibre y mayor resistencia, alterando la unidad fetoplacentaria, traduciéndose en isquemia placentaria, habiendo una disminución endotelial, y esto va a hacer que libera sustancias citotóxicas. Los vasoconstrictores de las arterias espiraladas van a aumentar, provocando un daño multisistémico. Y acá vamos a tener un aumento de agregación plaquetaria, aumenta la función miometrial y disminuye el flujo uteroplacentario. Entonces, esta isquemia placentaria nos va a llevar a una isquemia placentaria persistente, una vasculatura de menor diámetro y mayor resistencia, y una disminución del territorio de la síntesis de sustancias vasodilatadoras. Esta disminución de síntesis vasodilatadora va a estar dada porque no se generó esta pérdida del músculo elástica de la túnica media,
permitiendo que las espiraladas alcancen el miometro, ¿ya? Entonces aquí van a perderse los vasodilatadores y van a aumentar los vasoconstrictores. La placenta isquémica libera la circulación materna factores hipertensógenos que son muy dañinos para la madre y para el feto. Esa es la fisiología y fisiopatología, en resumen, de la preeclampsia. Los efectos de la preeclampsia en la madre y el feto. Aquí vamos a tener los riesgos maternos de la preeclampsia, que son cardiovasculares, vamos a tener crisis hipertensivas a repetición, más de 3 crisis, insuficiencia cardíaca. Hematológico, vamos a tener una coagulación intravascular diseminada, más conocida como SID, y el HELP. Renal, vamos a tener insuficiencia renal aguda y oliguria. Neurológico, vamos a tener una eclampsia y accidente vascular encefálico. Otros sistemas, vamos a tener edema pulmonar agudo, daño hepatocelular, desprendimiento de placenta normoinserta y falla multisistémica y muerte, lamentablemente. La desprendimiento de placenta normoinserta en un 25% de los casos es asociado a preeclampsia. Ya. Mientras que el riesgo fetal de la preeclampsia son restricción de crecimiento intrauterino, desprendimiento de placenta normoinserta, muerte fetal intrauterina, prematurez indicada médicamente y muerte en periodo neonatal. Los tipos de preeclampsia. Bueno, la preeclampsia puede clasificarse en moderada o severa. Se denomina preeclampsia severa a aquellas que cumplen con criterios de severidad, que son presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, presión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, diuresis menor a 500 ml 24 horas, edema pulmonar o anasarca, eclampsia, convulsiones o compromiso de conciencia en el contexto de una mujer con preeclampsia severa, compromiso neurológico, irritabilidad neurosensorial, cefalea, tinnitus, fotoexia y aumento del área reflexogénea o clonus, y el síndrome de HELP, hemólisis, elevación enzima hepática y trombocitopenia, en sus siglas. Respecto a la preeclampsia que cursen con crisis hipertensivas, la literatura difiere en su clasificación como moderada o severa. Ahora vamos con el tratamiento. Bueno, el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la interrupción del embarazo. Se recomiendan los siguientes criterios para interrupción: preeclampsia moderada en 37 a 38 semanas, preeclampsia severa en 34 a 35 semanas. Cuadros muy graves de alta mortalidad materna se indica interrupción del embarazo independiente de la edad gestacional. Crisis hipertensivas a repetición mayor a 3, deterioro de unidad fetoplacentaria, desprendimiento de placenta normoinserta, muerte fetal, oliguria persistente, compromiso significativo hepático, HELP o hematológico, SID, eclampsia. El manejo. Bueno, el manejo tiene que ser expectante. Siempre la paciente hospitalizada, en reposo, de preferencia de cúbito lateral izquierdo, para que no haya compresión de la vena cava. Vigilancia materna y fetal, régimen común sin restricción de sal, o sea, normosódico, control de signos vitales maternos cada 4 o 6 horas, con monitoreo de presión arterial, frecuencia cardíaca y ojo con el ROT. Control de signos obstétricos cada 4 o 6 horas, dinámica uterina, latidos cardiofetales. Monitoreo diario de movimientos fetales por parte de la madre, registro de diuresis materno y peso diario. Evaluación diaria de signos premonitorios de eclampsia, por ejemplo, cefalea, tinnitus, fotoxia, exaltación de ROT. Exámenes para evaluar compromisos parenquimatosos maternos cada 2 a 7 días, dependiendo de la severidad. Si es moderada, cada 1 semana, y si es severa, cada 2 días. Bueno, la vigilancia fetal es cada 2 a 7 días, dependiendo de la severidad. Acá vamos a tener que vamos a medir la biometría, el perfil biofísico y el Doppler fetal. La estimación del peso fetal ecográfico, según biometría, cada 2 semanas y estudio Doppler de la arteria umbilical semanal. Si se detecta alteraciones, el manejo será individualizado de cada caso. Hipotensores. De mantención, si la presión arterial diastólica se encuentra frecuentemente en 100 milímetros de mercurio, se iniciará hipotensores.
La droga de elección es la alfa-metildopa. Se inicia con dosis de 250 miligramos cada 12 horas y se aumenta progresivamente cada 48 horas hasta un máximo de 500 miligramos cada 6 horas. El objetivo es mantener la presión arterial diastólica cerca del 80-90 milímetros de mercurio. Presiones menores a eso se asocia a hipoperfusión placentaria y compromiso fetal, que es demasiado peligroso. Así que hay que monitorear siempre. Hipotensores para crisis hipertensiva. Si se presenta una crisis hipertensiva de presión sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, se administra labetalol endovenoso en bolos de 20 a 40 miligramos según protocolos locales de hospitales y clínicas. Luego tenemos la maduración pulmonar. La maduración pulmonar en embarazo de pretérmino se usa betametasona de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Si no hay betametasona, se ocupa dexametasona, que son 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Si me equivoco en la dosis, ahí me dejan en la descripción en los comentarios del video. Ya, por favor, porque a lo mejor se me pudo haber olvidado eso. Y vamos a tener el sulfato de magnesio en caso de síntomas neurológicos sugerentes de irritación neurosensorial y periparto. En caso de preeclampsia severa, para evitar el eclampsia, se administran en dosis de carga de 4 a 5 gramos en 20 a 30 minutos y luego en una dosis de mantención de 1 a 2 gramos horas hasta 24 horas postparto. Hay que tener ojo que el sulfato de magnesio hay que monitorearlo. ¿Por qué? Porque puede provocar daño renal. El sulfato de magnesio no se puede usar por más de 48 horas. Pero según el médico y según la paciente, según la diuresis, según el compromiso renal, a lo mejor se podría. Pero hay que ver, porque el sulfato de magnesio tiene una eliminación renal. Y una eliminación renal muy, pero muy complicada. Porque si hacemos trabajar mucho el riñón, o sea, si utilizamos mucho sulfato de magnesio, hay que tener ojo con el riñón, hay que medir la creatinina, hay que ver, hay que medir la diuresis, porque el sulfato de magnesio, como digo, se elimina por ahí y hay que tener ojo siempre con los riñones. Ojo piojo, como dicen por ahí. A todo esto, el sulfato de magnesio se ocupa para evitar eclampsia, o sea, para disminuir la convulsión, para inhibir la convulsión, para de neuroprotección para el bebé y aparte igual es como usado como tocolítico. Tiene harta eficacia el sulfato de magnesio y si se nos pasa la mano hay que ocupar el antídoto que se llama gluconato de calcio, ¿ya? Este medicamento va a inhibir al magnesio. Hay que tener ojo con el sulfato de magnesio porque si lo pasamos sobre 48 horas, que no debe ser, hay que hacer exámenes renales, porque podríamos comprometer los riñones. Es por eso que el sulfato de magnesio siempre hay que medir diuresis y exámenes renales, especialmente la creatinina, para ver cómo están trabajando los riñones y si está soportando el sulfato de magnesio. Es muy importante que vea los riñones y la orina, porque al tener sulfato de magnesio, la diuresis va a ser más concentrada y podemos tener problemas en los riñones, pero con un manejo expectante, bueno, excelente, no va a tener problemas. A todo esto, el sulfato de magnesio no solamente sirve para crisis compulsivas de la eclampsia o preeclampsia severa, sino que igual sirve para neuroprotector en el caso del recién nacido, o sea, en el caso del feto, es tocolítico, ¿cierto? Y aparte es anticonvulsivante. Es un muy, muy buen fármaco cuando se ocupa bien, porque si se ocupa mal, vamos a tener un daño renal, que puede ser irreparable. Así que siempre ojo con el sulfato de magnesio. Ya. Luego tenemos que igual podemos haber una interrupción oportuna del embarazo para evitar consecuencias severas. Esto cuando ya no se puede hacer nada más y solamente tenemos que interrumpir. Si se utiliza antihipertensivos, estos deben mantenerse en el puerperio, pero en dosis discretas, hasta lograr una suspensión.
Las complicaciones graves de la preeclampsia son: la preeclampsia puede presentar complicaciones graves para la madre, incluso con riesgo vital. Entre ellas mencionamos por su mayor frecuencia de severidad. Primero tenemos la eclampsia, segundo la crisis hipertensiva y tercero el síndrome de HELP. Me quería quedar acá con el sulfato de magnesio, como repetidamente. Es un muy buen fármaco para esto porque nos ayuda a la crisis hipertensivas, perdón, a la eclampsia y a la preeclampsia severa, para que podamos manejar a la paciente. Y ojo con el riñón, siempre hay que ver el riñón. Ya para ir cerrando el video, me faltaba comentarles que el tratamiento o cura para preeclampsia o cualquier otro síndrome hipertensivo durante el embarazo es la interrupción del embarazo. De este. Ya teniendo la interrupción del embarazo va a disminuir toda la sintomatología patológica en la mamita y se restablecerá como era antes. Bueno, si les gustó el video, recuerden suscribirse, dar like, compartir, y si quedó alguna duda, lo dejan ahí abajo el video donde sale comentarios, y si quedan con alguna duda, como dije, comentar sobre su duda. Y bueno, esto es Aprendiendo Preguntando. Gracias por ver el video y nos veremos en el próximo video.